escuchan a través de Aliento Radio. Por cierto, tenemos una emisora de radio por internet que se llama Aliento Radio y es precisamente un ministerio de Centro Cristiano Yautepec. La programación de Aliento Radio tiene ya algo de aceptación. El último reporte me dice que estamos en 22 países que están escuchando los programas que aquí producimos, además de la predicación. Tengo mucho monitor. México, Perú, Argentina, Colombia, fruto del Espíritu, pero desde la perspectiva de la fe con esperanza. El autor, Hal Lindsey, un autor pues del siglo pasado, de hace 2 décadas más o menos, él escribió varios libros acerca del rapto, como el Holocausto. ¿Se acuerda de los nazis, cómo trataron a los judíos en esos campos de concentración? Por cierto, una de las películas favoritas que tengo en mi memoria es La vida es bella. ¿Cuántos la han visto? Cuando siento que la vida me está tratando mal, pongo La vida es bella y entonces digo, no estoy tan mal. Porque vemos cómo esa persona que está allí tiene una actitud de esperanza. Tiene un hijo y a ese hijo le enseña que la vida es bella, precisamente viviendo dentro de un campo de concentración. Usted y yo no estamos en un campo de concentración, aunque a veces parezca. Pero, ¿qué tan fuerte es tu esperanza? ¿Tu esperanza se regenera después de que has sido golpeada? ¿O tu esperanza se desinfla como un globo de aire cuando lo pinchan tantito con alguna circunstancia? La Biblia nos enseña que gente con fe es gente con esperanza. Hay gente que tiene fe, pero cuando su fe no está puesta en donde debe de estar, en la persona correcta, es decir, en Jesucristo, pues solamente es una fe, es una creencia, pero no tiene un fundamento, porque el fundamento de Cristo nos da la esperanza. La Biblia entonces enseña que somos personas que tienen fe, pero con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces eso hace sentido, porque aquellos que confían en Dios pues tienen más razones para tener esperanza que aquellos que no confían en el Señor. Para problemas sin solución, pues solamente Cristo es la respuesta. Cuando no vemos entonces soluciones, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, pues Dios es probando la fe. Y cuando Dios, fíjese cómo funciona, cuando Dios prueba nuestra fe, desafía nuestra esperanza. Y eso ocurre aún en las personas que más fe tienen, o las más devotas, o las que más firmemente están en el Señor. Dios siempre hará que nuestra fe sea probada, porque lo que Él quiere es que usted y yo crezcamos y vayamos siempre en un aumento de carácter y finalmente hacia la madurez. El objetivo del Señor es que cada uno de sus hijos se parezca a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso entonces solamente es a través de las pruebas. Por eso nos dejó su Espíritu, porque necesitamos a su Espíritu para poder, usted y yo, sobrevivir esta vida que no es tan fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta que no es fácil vivir? ¿Sí se ha dado cuenta? Dile al que está a tu lado, pregúntale, ¿es fácil la vida? Yo creo que ni para el más pequeño ni para el mayor la vida es fácil. Vaya conmigo entonces, esta mañana quiero empezar desde Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Cuando lo tenga, dice la Escritura, yo leo el 18 y usted me ayuda con el 19 y luego juntos el 20, porque para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Usted. Juntos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, según el orden de Melquisedec. Dice el escritor de Hebreos,
Si usted y yo leemos Hebreos, vamos a encontrar mucho del tema de la fe, especialmente en el capítulo 11, pero desde el principio, capítulo 1, capítulo 2, vamos a encontrar mucho acerca del tema de la fe. Pero él pone este ejemplo. El Señor Jesucristo nos da la fe, pero además añade con la fe la esperanza. Y lo pone ahí como un símbolo de un ancla. Un barco cuando llega a algún puerto tiene que anclarse. ¿Por qué? Porque si no, las olas del mar, si no le ponen un ancla, el freno, lo que ocurre es que al otro día, aunque lo dejen bien estacionado y aunque él viene bien, le eche agua, si quede bien alineado el barco, al otro día, si no le pusieron el ancla, van a encontrar el barco o en alta mar o lejos del muelle. ¿Por qué? Porque el agua tiene un movimiento y ese movimiento hace que naturalmente el barco vaya deslizándose. Nosotros en la vida podemos ver la vida como el mar. Tenemos que ver la vida como el mar y hay olas y esas olas tienen que ver con altas y con bajas. La vida nos lleva por altitudes, pero luego bajamos, tenemos problemas, pero luego tenemos bendiciones y así vamos por la vida, ¿cierto? Hay un movimiento. ¿Cuántos están vivos? Los que están vivos, ¿cuántos están vivos? Fíjese bien, entonces ese movimiento nos va llevando a deslizarnos. Ese desliz que pone como ejemplo el apóstol Pablo tiene que ver con esto que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, que yo sospecho que es el mismo escritor, Pablo, pero solo es una sospecha, todavía no está definido. El caso es que él dice que es un ancla, la esperanza, porque usted puede tener fe, puede tenerle fe a algún asunto. Hay personas que tienen fe, caminan cientos de kilómetros por fe, traen un amuleto por fe, pero la fe simple, sencilla, en ese sentido, no tiene un fundamento, porque la fe solamente es efectiva cuando es puesta exactamente en el objeto correcto de nuestra fe. Y la persona correcta se llama Jesús. Usted puede tenerle fe a su patrón, a su cartera, a su negocio, a su trabajo, puede tenerle fe a lo que sea, a un palo, a una piedra, a un hilito rojo, no sé, a un perico si quiere. Usted puede tenerle fe, pero eso no significa que vaya a cumplirse o que vaya a traer alguna bendición para nosotros. En realidad, la fe es puesta en Cristo Jesús, porque al ponerla en Cristo Jesús, pues Él nos ofrece, la fe nos ofrece la creencia de la eternidad, pero en realidad vivimos y somos impulsados por la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que Jesús va a estar al final del camino esperándonos con los brazos abiertos. Porque la vida es así. La vida es así, vamos creciendo, vamos caminando y entre más vamos creciendo, más dolor se va añadiendo a nuestra vida. Lea Eclesiastés, se dará cuenta que todo es vanidad. Y entonces vamos avanzando y el crecimiento es dolor, la vida no es fácil, no hay una felicidad completa, un estado de nirvana, de felicidad todo el tiempo. Hay lágrimas, hay llanto, hay aflicciones. Hay situaciones muy complejas, pero usted y yo tenemos una esperanza, no solo fe, sino esperanza en Cristo Jesús. Cuando usted y yo ponemos el ancla de la esperanza, no importa qué tan fuertes sean los vientos o qué tan fuertes se levanten las olas, el ancla de la esperanza está allí puesta. ¿Me estoy explicando? Por eso hoy quise hablar acerca de la fe, pero no la fe simple, sino la fe bíblica. La fe como el Señor nos enseña en su palabra. Así que en mi primer punto, la pregunta es, ¿cómo manejo las dificultades y las luchas de la vida? Porque ya hemos sentado que todo mundo tenemos dificultades y todo mundo estamos luchando con diferentes situaciones. Pero entonces es importante entender claramente lo que es la fe. Cuando miramos de cerca la virtud de la esperanza, hablando de la fe, tenemos que tener claro lo que es la fe. Cuando decidimos ejercitar la fe, porque la fe se ejercita, no es un sentimiento, la fe es algo que usted y yo ejercitamos. A veces no tenemos fe, pero sabemos que Dios está allí.
¿Cuántos dicen que sí? O sea, ahí está. Yo no, como que no tengo mucha fe, pero Dios me prometió, pero Dios me dijo, y entonces estamos ejercitando la fe. Cuando ejercitamos la fe, entonces no tenemos idea de lo que va a seguir, de lo que va a venir a continuación, pero creemos que Dios sí lo sabe. ¿Cuántos creen eso? Dios sí sabe lo que hay en el futuro, en mi futuro, en tu mañana. Él sí lo sabe. Y entonces creemos que ese futuro está bajo el control de Dios. Y a pesar de todo, y a pesar de todos, y pase lo que pase, Dios va a estar allí. Porque Él lo prometió, porque Él lo dijo, Él lo dejó escrito que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos una fe ejercitada, pero lo que nos impulsa a llevarlo a cabo y llegar hasta el punto final es la esperanza. Por eso el enemigo quiere robarnos la fe. Él roba la fe, él permite, Dios permite cosas y el enemigo se esmera en hacer cosas para hacernos caer, para meternos en problemas, para que nosotros mismos nos metamos en los problemas, porque el único objetivo que él tiene es quitarte la fe, robar tu fe. Porque Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Él sabe que una persona sin fe no puede vivir. Porque el apóstol Pablo dijo que el justo por la fe vivirá. Por eso tenemos que entender qué es la fe y cómo opera la fe. Porque algunos dicen, yo ya perdí la fe, yo ya no tengo fe. Y por eso se alejan del Señor, dejan de congregarse, dejan de caminar con Cristo, porque no ha entendido exactamente qué es la fe y cómo opera la fe. La fe es un don de Dios, es algo que Dios nos regala, pero como cada regalo hay que usarlo. Si a usted le regalan un perfume y no se lo pone, a ver, huela al que está a su lado, a ver si se lo puso. Si a usted le regala un auto y no lo maneja, pues está ahí, es un gran regalo o es un pequeño regalo, pero de todos modos no funciona. El don de Dios, la virtud de Dios, de la fe, nos funciona para la eternidad, para creer que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ejercitarlo nos ayuda a desarrollar la virtud de la esperanza. Cuando tenemos esperanza, nuestra fe es efectiva. Cuando no tenemos esperanza, nuestra fe solamente es un concepto, es una idea, pero no nos sirve de nada. Por eso el diablo quiere robarte la fe, porque sabe que cuando apaga tu fe, apaga la luz y la esperanza se pierde. Cuando perdemos la esperanza, entonces solamente nuestra fe es un dicho, solamente es una apariencia. Por dentro, en realidad, nombre impronunciable y por lo tanto no permitido para pronunciarlo. Entonces Dios añade esa H a Abraham cuando Abraham alcanza el objetivo de la fe. Pero veamos el llamamiento. Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ayúdeme con el 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. ¿Cuántos tienen aquí 75? Levante su mano. ¿Ninguno? 74, 73, 70, 60. ¿Ya todos son de 20 ahora? Ok. A veces pensamos que a los 70 y tantos años ya es el final de nuestro camino, pero por la fe, Abraham a esa edad apenas iba empezando.
Y nosotros ya sentimos que a nuestros 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, ya estamos viejitos, ya andamos chocheando, ya estamos para retirarnos, ya estamos para descansar. Y entonces finalmente no ejercemos la fe. Yo veo a mi hermano, él anda en motoneta, anda en el campo, anda cosechando, anda sembrando, anda cuidando. Yo veo que él es un hombre esforzado en ese sentido. Pero fíjese qué interesante. Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, o sea, deja toda tu gente, solo llévate a tu familia y vete. Pero no le dice a dónde, solamente a la tierra que yo te mostraré. O sea, no dice, aquí está el mapa o te mando la ubicación por WhatsApp para que llegues a donde yo quiero que llegues. Él le dice, nada más le dice, salte, ahorita, toma tus chivas y vete. ¿A dónde? Yo te voy a decir en el camino. Señor, pero mi seguro social, mis prestaciones, Señor, pero mis beneficios laborales y todo lo demás, yo no puedo irme nada más así. Yo necesito tener una seguridad. Tengo una familia, mira, son bien dragones estos. Y luego de pilón aquí, pues es que mi sobrino es Lot, ¿no? Y es bien tragón Lot, no tengo hijos, pero Lot con ese tengo. Entonces, no hubiera sido fe, que era uno sí expresó su fe. Sí, Señor, lo que tú digas, amén, así será. Y pasó una semana y Abraham estaba en su casa. Sí, Señor, escuché tu voz, escuché tu llamado y así será. Pasó un mes y Abraham estaba echado en su casa. Así fue. No, él expresó su fe. ¿Qué hizo? Salió. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde Dios diga, donde Dios le iba a decir. Eso no es una fe ciega. Esa es una fe viva, que cree en el Dios vivo y que tiene esperanza de que Dios cumplirá sus promesas. Eso es por lo cual Abraham alcanzó todos los objetivos de fe que Dios le dio. Él escuchó a Dios, pero no solo lo escuchó, sino que además hizo lo que tenía que hacer. El autor de Hebreos, por cierto, hablando de la fe, él da una descripción increíble de lo que significa la fe. Hebreos 11:1, y usted y yo no lo sabemos de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo puedo resumir ese versículo solamente con una palabra: esperanza. Es pues la fe, la certeza. Estoy seguro, estoy cierto que así será, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Para empezar, no veo a Dios, pero creo que está ahí. Para empezar, no veo el lugar en donde Dios me dijo que fuera, pero creo que existe. Para empezar, no veo lo que el Señor me ha prometido, pero creo que Él ya lo tiene dispuesto. No sé en dónde lo tenga guardado, pero en algún momento el Señor va a proveer. Esa es esperanza, es una fe que tiene esperanza. Es una fe que tiene un fundamento, no en algo, no en una situación, no en una circunstancia. Es una fe que está puesta en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que tiene todo, que es dueño de todo, en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Aquí hay una conexión entonces muy importante, y esta conexión implica que si la fe le da comienzo a nuestro viaje, porque Cristo es el autor, pero también es el consumador de la fe, entonces si la fe le da comienzo a nuestro viaje, la esperanza nos lleva hasta el final de ese viaje. Usted inicia con una fe pequeña para salvación, teniendo un encuentro con Cristo, y entonces viene el Señor a nuestra vida, comienza a desarrollar nuestra vida, empieza a haber circunstancias buenas, malas, regulares, altas, bajas, pero tenemos un ancla puesta que se llama esperanza, y entonces el Señor me va llevando con lágrimas, con caídas, con levantadas, con abrazos, con sonrisas, con apretones, con zapes de repente, pero me va llevando a un crecimiento, y entonces ese crecimiento se llama esperanza, y sé que un día el Señor va a cumplir todo lo que ha dicho. Todo. Esperanza.
No pierda la esperanza. Si usted pierde la esperanza, entonces de nada sirve que tenga fe. Fe tienen muchos. Los musulmanes, los budistas, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, todos tienen fe. Pero solamente Cristo nos lleva al Padre. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Y nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, tiene que estar en Él, en su persona. Así que la esperanza entonces implica saber absolutamente dónde va a terminar el camino de la fe. Usted y yo tenemos una esperanza bendita y estamos confiados que cuando termine nuestra historia, Jesús estará allí al final del camino con los brazos abiertos diciéndonos: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la esperanza, hermanos, nos da la capacidad de soportar las dificultades. Una persona siempre tendrá dificultades. ¿Por qué? Porque la vida es como el mar que le puse de ejemplo al principio. Siempre. Pero aunque haya dificultades, aunque haya reveses, porque a lo largo del camino de la fe hay todo eso. Es un camino que es angosto, es un camino que no es ancho y espacioso como el del mundo, es un camino difícil de transitar, donde cabe uno solo y de repente ni siquiera puede pasar caminando. Hay tramos del camino que solo se pueden pasar de rodillas. Ese es el camino de la fe. Dios nunca nos dijo que cuando hiciéramos una oración de fe íbamos a entrar a Disneylandia espiritual. Iba a ser pura diversión nuestra vida. El camino de Cristo está teñido de sangre. El camino de Cristo está teñido de aflicción. Él lo dijo, Él no nos mintió. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tengan esperanza. Lo podría decir de esa manera. Pero tengan esperanza, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, cuando usted y yo vamos atravesando ese tipo de situaciones por la vida, seguimos caminando con la esperanza de saber a dónde nos va a conducir ese camino. El camino en Cristo es un camino que probablemente no estamos mirando, no es una recta, porque si fuera una recta pues no hay problema, alcanzamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Pero el camino en Cristo tiene curvas, a veces muy pronunciadas, a veces tiene retornos y a veces tiene salidas que no alcanzamos a mirar bien a bien y decimos: ¿para dónde me voy? A veces en el camino de Cristo nos encontramos en encrucijadas que Él mismo permite para que nosotros digamos: ¿para dónde, Señor? Porque a veces nos acostumbramos tanto a caminar el camino que pensamos que ya lo sabemos todo y ya no lo consultamos y ya no revisamos el GPS espiritual para saber cómo por dónde. Y entonces por automático vamos caminando el camino espiritual y de repente nos tomamos alguna salida, como cuando va al DF y no se fija bien y entonces ya salió hasta el otro lado de la ciudad y 2 horas después vuelve a tomar el lugar hacia donde iba. ¿Sí sabe de lo que estoy hablando? Y entonces así nos metemos en problemas en el camino porque pensamos que nosotros lo sabemos. Y si en ese caminar con Dios ya tenemos cierto tiempo, cierta experiencia, cierta edad espiritual, pues más confiados nos vamos haciendo porque pensamos que esa misma experiencia nos va a dar la sabiduría para saber qué hacer. Pero no es así. Todo el tiempo tenemos que aprender a depender de Dios, todo el tiempo. De hecho, todos los días tenemos que consultar al Señor para que nos diga qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy, Señor? Muéstrame el camino, dime qué vamos a hacer hoy. Creo que si lo hacemos, entonces tendremos menos errores, cometeremos menos errores, porque lo seguimos cometiendo, pero tendremos menos errores. Así que entonces usted y yo podemos lidiar con las dificultades de la vida debido a la esperanza que tenemos en Jesucristo. Diga conmigo: puedo luchar en la vida por la esperanza que tengo en Jesucristo. Amén. Lo que no es esperanza, esto me lleva al siguiente punto. Lo que no es esperanza. Para entender mejor la esperanza bíblica, tenemos
que determinar lo que no es esperanza. Si vivimos con la esperanza de nuestras circunstancias, y en este caso quiere poner esperanza entre comillas, si vivimos con la esperanza de nuestras circunstancias actuales, que van a mejorar o que al menos van a permanecer igual, creo que es una mala idea, porque en realidad no tenemos esa garantía. Usted y yo no tenemos la garantía de que este país siga siendo democrático, por ejemplo. Usted y yo no tenemos la garantía de que su trabajo le dure para toda la vida. Se lo pueden quitar en cualquier momento. Usted no tiene la garantía de que va a ganar lo mismo siempre, ya no más, aunque sea lo mismo, que no le rebajen, que no le quiten. Usted no tiene tal garantía. Usted ni siquiera tiene garantía de despertar mañana. No tenemos garantía. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en las circunstancias actuales, nos vamos a decepcionar, porque las personas somos decepcionantes a los demás, porque los sistemas del mundo son decepcionantes. El único que nunca nos decepciona se llama Jesús. Por eso pierde la esperanza, porque usted puso su esperanza, pone la fe y ejerce la fe, y entonces pone su esperanza en lo que usted gana, en cómo le está yendo en el negocio, en cómo le están pagando y en todo ese tipo de circunstancias tan frágiles que de la noche a la mañana pueden desaparecer. Y entonces eso no es una esperanza, porque no hay garantía. No hay garantía ni siquiera de despertar, como le dije, mañana. Entonces no podemos tener este tipo de esperanza. No podemos permanecer con una esperanza en lo que probablemente pueda pasar, si sube el dólar o si sube el precio del petróleo o si bajan los jitomates en el mercado. No podemos permanecer con una esperanza ahí. Estoy explicando. Por eso muchas veces perdemos la esperanza. Por eso muchas veces la fe se nos va, porque de un día para otro a lo mejor tuviste un problema. Todo iba bien, estabas ahorrando, estabas teniendo un proyecto y de repente, ¡pum!, un accidente, una situación, un problema. Y lo que estabas amontonando, lo que estabas haciendo para tu bendición, para tu prosperidad, y es bueno hacerlo, de un día para otro todo cambia. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Por eso nuestra esperanza no puede estar ni en el dinero, ni en los bienes materiales, ni en quiénes somos siquiera, ni siquiera en quiénes somos como persona, porque a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Salomón, en el libro de Eclesiastés, cuando usted busque Eclesiastés, vea la palabra, le recomiendo leer Eclesiastés, porque tanto Proverbios como Eclesiastés son libros sapienciales, es decir, tienen sabiduría. Y esa sabiduría la plasmó correctamente ahí Salomón. Ahora, dejen allá, hermanos, ya están atendiendo al hermano. Salomón observó sabiamente que todos envejecemos. ¿Cuántos se han dado cuenta que todos vamos envejeciendo? Véase al espejo esta tarde y luego véase dentro de una semana y se va a dar cuenta que ya tiene una arruga más. Pero no se preocupe, la arruga es porque usted sonríe mucho. Espero que sea por eso. Pero también puede tener arrugas de repente en donde no sean por sonreír, sino por tener el ceño fruncido todo el tiempo. Pero todo eso lo puso Salomón en Eclesiastés. Él puso allí que todos envejecemos, que los cabellos se nos van emblanqueciendo. No diga amén, pero pues eso va pasando. Que los dientes se nos caen, a veces porque por naturaleza y a veces porque nos los tiran. Que las cosas dejan de funcionar. Y que finalmente nosotros y las personas a las que queremos moriremos. Complicado, ¿no? Voltea a ver a los que están a tu alrededor. Todos moriremos. No sabemos cuándo.
Y tal vez estamos pensando que vamos a durar mucho tiempo, pero ni siquiera sabemos cuánto. Y Eclesiastés plasmó todo eso allí. Y entonces poner nuestra esperanza en esta vida nos va a conducir a desengaños increíbles. Una persona de la noche a la mañana se entera que está enferma. Una persona de la noche a la mañana se da cuenta que tenía un problema grave. De la noche a la mañana le llega una noticia que no esperaba. No podemos poner nuestra esperanza en esta vida. Ni siquiera puedes poner tu esperanza en tus hijos. Porque muchos papás dicen, voy a darle todo a mis hijos, voy a trabajar, me voy a matar, les voy a dar carrera para que cuando ellos crezcan me mantengan. Lo primero que hacen es casarse. Y eso si se casan. Porque si no se van de la casa y empiezan a vivir sus vidas, porque ahora son independientes, porque ahora ellos son no sé qué tanto. Así que no puedes poner tu esperanza en nada, en nadie. Todos son decepcionantes en ese sentido. Solamente Cristo nos puede dar una esperanza bienaventurada. Solamente Él. Salomón declaró que la vida sin referencia alguna a Dios es un absurdo. Una persona que vive la vida sin tomar en cuenta a Dios vive absurdamente. Es como correr tras el viento. Vaya conmigo a Eclesiastés 1:14. Eclesiastés 1:14. Dice la Escritura: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y es aflicción de espíritu. Me gusta cómo lo dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Así se llama esa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo lo dice: observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Imagina una persona que va persiguiendo el viento. ¿Cuándo lo va a alcanzar? ¿Cuándo lo va a atrapar? Así las personas buscan la felicidad en esta vida. Por eso se desesperanzan, porque van corriendo tras la felicidad, pensando que la felicidad se la van a dar las posesiones, los bienes materiales, las cosas, incluso las personas. Pero ni siquiera las personas nos dan la felicidad. Solamente Cristo nos puede dar la felicidad por medio de una relación con Él. Ayer estuve en una boda y eso decía a los novios: ustedes dos se pueden querer mucho y amar mucho, pero llega un momento en que eso cambia. Por eso tienen que tener a Cristo en su relación, para que Cristo por lo menos les dé la esperanza que todo se puede arreglar, de que en algún momento cambiará actitudes de ella, de él, en fin, y entonces habrá una manera de vivir. Pero si no tienen a Cristo en su vida, ¿qué es lo primero que ocurre? Bye, cada quien, y finalmente no hay un alcance de una meta que el Señor haya propuesto. Entonces es como correr tras el viento. Piénselo. ¿Cómo ha vivido los últimos años en su vida? ¿Cómo ha ejercitado su fe? Pone su fe para hacer más cosas. Pone su fe, porque a veces somos buenos para tener mucha fe para las cosas, para ganar dinero. Ponemos fe para los proyectos, para todo eso, y está bien. Pero no podemos dejar la fe puesta allí, la esperanza en eso. Si voy a abrir un negocio, le voy a echar ganas y lo voy a hacer con fe, pero mi esperanza no está en el negocio. Mi esperanza está en el que bendice el negocio. ¿Sí me explico? Porque si lo hago de esa manera, como le estoy diciendo, entonces me voy a decepcionar. Y tal vez pueda ganar dinero, pero es lo único que tendré. Y luego, cuando tenga mucho dinero, va a tener miedo de que lo secuestren, de que le roben, y entonces no va a tener felicidad. Es como correr tras el viento. Necesito poner mi esperanza. Por eso Cristo ofrece algo más. Él provee lo verdadero, lo viable. Él lo provee porque la esperanza de la vida eterna está en Cristo Jesús. Y Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 24 al 25, nos dice así: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Lo tiene allí en la pantalla? Romanos 8:24.
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si usted ya está viendo algo, no tiene por qué esperar. Pero si usted está esperando algo que Dios le dijo, entonces usted tiene la certeza de que así será. Y tiene entonces una implicación de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces muchos para creer quieren ver. Para creer quieren ver señales. Para creer quieren ver que las cosas cambien. Para creer quieren ver que el Señor se mueva. Y en realidad lo que se mueve es la vida. Y si no tienes un ancla, vas a ir a dar en medio del mar, en medio de una tormenta. Porque Dios es Dios y es soberano. Y usted y yo no podemos manipular a Dios. Señor, dame una señal para que crea en ti. Si quieres creer. Porque la fe es un don que Dios ya te dio. Pero si no la ejercitas, no va a haber esperanza. La fe tenemos que ejercitarla, como cuando hace ejercicio una persona. Todos tienen piernas, todos tienen brazos, todos tienen músculos. Todos, si no tuviera músculos no se movería. Pero algunos tienen lagartija y otros tienen conejo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que unos lo ejercitan y otros no. Es la fe. Algunos tienen una fe que alcanza cosas, que alcanza metas, objetivos, que llega lejos. ¿Por qué? Porque se mueven. Y no quiere decir que sea una fe grande. El Señor dijo que aunque fuera como un grano de mostaza, solamente ejercita la fe. Usa la fe. Y esa fe te va a llevar a tener una esperanza cada día. Cada día tú estarás cierto que el Señor te ha dado salvación. Aunque todo vaya mal, aunque todo esté mal, aunque el mundo esté negro, tú eres salvo. Aunque tengas una pata rota, un brazo roto o lo que sea, tú eres salvo. Cristo está contigo. Tú vas a ir al cielo. Eso es esperanza. Y debería de ser suficiente para tener una buena actitud y tener una sonrisa todos los días. Porque no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Pero como no veo que mi vida pinte color de rosa, no veo que Dios me cumpla mis caprichos, mis necesidades. Es que, Señor, tengo una necesidad de un iPhone 10 que no sabes. Entonces Dios no está conmigo. Dios te ha salvado, Dios te ha cuidado, Dios te ha guiado. Dios te ha dado de comer este día y mañana y pasado, porque Él es bueno. Entonces, como cristianos, debemos poner nuestra esperanza en la promesa de lo que Dios nos ha dicho que llegará y en la promesa de que Jesús está al otro lado de esta vida. ¿Cuántos creen eso? Pero además hay algo muy interesante. Cuando lleguemos del otro lado, no solamente vamos a encontrar a Cristo, sino que usted y yo vamos a encontrar a todas aquellas personas que se fueron antes que nosotros y que creyeron en Jesús. Ahí van a estar juntamente con Cristo esperándonos y diciéndonos: bien, qué bueno que permaneciste, qué bueno que nunca perdiste, qué bueno, porque por eso nos podemos encontrar ahora. Piense, su abuelita, su abuelito, su tío, su tía, su esposa, su esposo, quien sea que haya partido a la presencia del Señor con Cristo, finalmente estará ahí al otro lado del camino y Cristo los abrazará a cada uno de ustedes, nos abrazará y finalmente detrás de Cristo estará todos aquellos a los que nosotros amamos. ¿Cuántos dicen amén? No lo estoy inventando. 1 Corintios 15, del 51 al 54. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ayúdeme. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que la muerte no existirá más y entonces podremos vivir eternamente con el Señor. ¿A cuántos les da gusto eso? ¿Y a los demás no? ¿A cuánto les da gusto estar al final del camino con Cristo? Tal vez el camino ha sido difícil, tal vez el camino ha sido muy complicado, pero Dios dijo que estaría allí. Así que entonces deposita tu esperanza en lo que vamos a experimentar un día en el reino de Dios, como viendo lo invisible, como viendo aquello que no alcanzamos a vislumbrar bien, pero sabemos que allí está ya. Vamos a disfrutar de una vida eterna en la misma presencia de Dios. Wow. Y esto nos da la capacidad entonces de soportar los golpes, las heridas, los resbalones, los tropezones a lo largo de la vida y a lo largo del camino, porque usted y yo tenemos una esperanza que no tiene que ver con este mundo, sino que es una esperanza que tiene que ver con la eternidad. Y es allí entonces donde usted y yo tomamos nuestras fuerzas. ¿Estamos acá? Yo ya elegí y ya le pedí al Señor encarecidamente mi lugar en la eternidad. Y yo le pedí que me deje estar ahí a sus pies, a un lado del trono, adorándolo. Y ya sé con quién quiero estar ahí, a un lado del trono también. ¿Estamos acá? Te lo digo delante del Señor, yo no estoy pidiéndole a Dios: dame casas, dame carros, dame terrenos, dame esto, dame lo otro. Y no porque eso sea malo. No, no es malo, es bueno. Pero yo entiendo que eso son añadiduras. Y lo entiendo muy claramente. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No necesito hacer un gran esfuerzo para tener u obtener cosas. Dios siempre me ha provisto y además sabe que me gusta lo bueno. Entonces solo hay que adorarlo, solo hay que seguirlo, solo hay que servirlo, solo hay que estar buscando su rostro, y entonces el Señor sabe y conoce tus gustos. Él sabe lo que necesitas, Él sabe qué es lo que te anima, Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida. Entonces a veces estamos con una esperanza mal puesta, con unos ojos de la fe mal puestos, en donde no tendrían que estar, en donde no tendríamos que haberlos puesto. Y por eso nos sentimos decepcionados, tristes, flacos, cansados, ojerosos y desesperados. ¿Qué cambio produce la esperanza en mi modo de vivir? ¿Qué cambio produce entender esta fe ligada a la esperanza en mi modo de vivir? Número uno, la esperanza en Cristo nos da un lugar diferente a donde mirar. La esperanza en Cristo nos da un lugar diferente a donde mirar. ¿Sabe? En la vida tenemos muy pocas opciones, aparte de permanecer enfocados en el mundo físico en el cual vivimos, y a veces ese mundo físico, tu mundo, es un mundito, y a veces muchas personas miran el mundo a través de Instagram, Facebook y WhatsApp, y creen que ese es el mundo. Creen que la vida se refleja toda en las redes sociales, y entonces se olvidan de lo que en realidad importa. Se olvidan de lo que en realidad son las personas y arman sus historias, así se llaman, por cierto, ¿no? Las historias que van subiendo en Facebook, Instagram, todo eso, y entonces pensamos que el mundo está resumido allí. Pero hay mucho más que Dios tiene para nosotros, hay mucho más. Y a veces vamos caminando el camino, dice el apóstol Pablo que esto es una carrera, y lo único que vemos, aparte del chisme book y todo lo demás, lo único que vemos son los problemas, y que el secretario de Hacienda renunció, y que yo tengo otros datos, y que un montón de cosas, y nos vamos desesperando, tenemos incertidumbre. Lo que nosotros tenemos que mirar entonces no es eso, porque vamos a perder el enfoque.
Además de todo eso que ocurre, tenemos deudas, tenemos facturas por pagar. Ya llegó la luz, ya llegó el agua, ya llegó el teléfono, ya llegó el cable. ¿Qué más facturas hay? ¿Mande? ¿Quién habla? Oigo una voz. ¿Serás tú, Señor? Sí. ¿Qué más? Saquen sus amarguras, es el momento. Y entonces tenemos que pagar cosas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, problemas que esperan solución, asuntos que me están agobiando, que están ahí encima, personas que demandan nuestra atención, porque todas quieren que les demos atención, todas. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Y ese es nuestro mundito. Y estamos poniendo nuestra esperanza en ese mundito. ¿Cuál es el resultado natural de poner nuestros ojos en ese mundito? ¿Cuál es? Ni siquiera hace falta ser tan sabio como Salomón para entenderlo. Nos vamos a decepcionar. Nos vamos a agüitar. Entonces, la esperanza de un futuro donde Dios ya tiene el control. La esperanza de un futuro donde Dios ya está, no es que va a llegar allá. No, Dios ya está ahí esperándote. Aleluya. La esperanza de saber que el Señor ya sabe lo que va a pasar en tu vida. Tal vez en el camino lo que sigue es una curva y la curva está pronunciada y la curva hay que pasarla con precaución porque tú nunca sabes lo que te vas a encontrar en una curva. Algo se te puede atravesar, alguien se te puede atravesar, es una curva, hay que ir con cuidado. Pero Dios sí sabe que está en esa curva. Dios sí sabe que hay más adelante en tu camino. Tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Dios ya sabe. Amén. Tener la esperanza en ese Dios que ya lo sabe todo, pero que ese Dios me ama y que ese Dios me cuida, me guía y que lo que Él permita que pase será porque me está ayudando a crecer, me da esperanza. No sé si lo que pase mañana sea bueno o malo a mi entendimiento, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios tiene el control. Eso sí lo sé. Y que si Dios lo permite es por mi crecimiento. Tal vez llore o tal vez ría mañana, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios sabe que es lo mejor para mí. ¿Vamos acá? Esa es la esperanza. Entonces usted y yo pensamos en ese futuro, pensamos en un futuro unido con el Señor, un hogar por toda la eternidad, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, ampliado, un lugar que nos alienta a seguir mirando hacia adelante y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, no en el mundo, sino en Cristo Jesús. Tus ojos puestos en Él, porque para el cristiano, escuchen lo que le voy a decir, para el cristiano lo mejor está aún por llegar. Tú tal vez has tenido una buena vida o una regular vida o has sido emocionante, no sé cómo haya sido tu vida, no sé, lo que sí sé es que el Dios tan maravilloso que tenemos tiene cosas muy buenas y las mejores todavía para ti. Los años que vienen pueden ser los más emocionantes de tu vida porque tú estás ahora enfocado en Cristo Jesús, en donde tienes que poner los ojos. El autor de Hebreos describe como la esperanza esto. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, 12, 1 y 2. Fíjese cómo la esperanza nos da un lugar diferente a dónde mirar, que es el punto que estamos viendo. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego nos dice la manera en que se tiene que correr la carrera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Yo allí encuentro esperanza. Cuando el Señor Jesús dice que esta es una carrera, no nos dice que tenemos que ir corriendo la carrera así. Muchos van corriendo la carrera así, viendo hoy. Hoy voy a comer, trabajo para hoy, me como lo de hoy, trabajo para hoy, me como lo de hoy, y entonces nunca van teniendo un futuro, una visión a dónde ir. Para la papa, ya nomás que salga para la papa, y vámonos, y tan tan. O sea, una vida enfocada en hoy. Pero el Señor no dice que la carrera se corre así. Dice que la carrera, para empezar, no es de velocidad. Y ellos nos van echando carreras no sé con quién. Y quieren ir corriendo a todo lo que da. Cuando una persona corre a todo lo que da, ¿qué le va a pasar? Se va a cansar. Y si se cansa, se sienta. Y si se sienta, se enfría. Y si se enfría, se sale. La carrera es con paciencia. Paso a pasito, primero, tranquis, dile que está a tu lado, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces tiene que ir corriendo la carrera, pero no tiene que ir mirando al piso, no tiene que ir mirando a los demás, no tiene que ir mirando al otro lado, no tiene que ir mirando atrás, se va a volver estatua de sal. ¿A dónde tiene que tener los ojos? En Cristo. Porque cuando va corriendo la carrera y va en Cristo, viendo en Cristo, entonces esa persona va a tener una certeza, va a estar convencido de todo lo que Dios le dijo, se cumplirá y es verdad. Y de cuando en cuando en el camino va a encontrar estaciones donde le dan agüita, y si le va bien hasta Gatorade le van a dar para seguir avanzando, pero es y la paciencia solamente proviene de la esperanza. Si usted no tiene esperanza, no tendrá paciencia. Una persona impaciente es porque no tiene esperanza. Es porque está viviendo el momento, este día. Una persona que regaña a todo el mundo, por ejemplo, y no lo deja crecer, no lo deja equivocarse, es porque está pensando que esa es la persona que es ya. Pero cuando ve con los ojos del Maestro, cuando ve a Cristo en la carrera, va a decir, bueno, se equivocó. Es la 10ª ocasión que se equivoca, pero échale ganas. Porque tiene una esperanza de que esa persona crezca, que esa persona madure, que esa persona alcance todo el propósito, no el suyo, el de Dios. Porque Dios tiene un plan con cada persona. Entonces la paciencia proviene de la esperanza de que Dios lo va a hacer, de que la esperanza de que Dios lo va a cambiar, de la esperanza de que Dios tiene para nosotros lo mejor, de la esperanza de saber que el Señor ya ha dispuesto en su corazón todas nuestras bendiciones. Solamente es tiempo de tener paciencia, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y entonces en la carrera, si voy con paciencia, el Señor me va a indicar. De repente me dirá, tantito espérate, porque van a pasar ahí en el camino algunas cosas, ahí detente, no te pares, solamente haz pausa, respira profundo, síguele, y entonces le seguimos con paciencia. ¿Estamos aquí? Ahorita vamos a hacer aeróbics, no crea que nomás se me va a quedar viendo. Pero eso es lo que dice el autor, porque Él es el autor. ¿Para qué Dios te daría algo que no te va a servir o que no va a concluir? Dios te dio una fe, pero para poder concluir esa fe, tú necesitas ejercitar la fe por medio de la esperanza. Entonces la esperanza en Cristo nos da una manera diferente de pensar. Número 2, la esperanza en Cristo no solamente me dice dónde mirar, también me da una manera diferente de pensar. Nuestra mente, tu mente, puede ser nuestro mayor enemigo o nuestro más fuerte aliado. No es casualidad que cuando el Señor viene a esta tierra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, cambien su manera de pensar, porque cuando cambien su manera de pensar, cambiarán su manera de ver la vida.
Y cuando cambien su manera de ver la vida, sus actitudes serán diferentes. Y cuando tengan actitudes diferentes, ustedes tendrán lo que respecta o el fruto de esas actitudes. De hecho, todos hemos recibido actualmente el resultado de nuestras actitudes, porque lo que nosotros sembramos, cosechamos. Si yo tengo un gozo y una alegría por la palabra, por recibir la palabra, por escuchar al Señor, por asistir a su casa, entonces Dios va a decir: este hijo mío le caigo bien, este hijo mío está interesado en mi palabra. Y entonces no le dijo el negativo. Así tú ves la vida. Qué mal estamos. ¿Sabe que estamos viviendo un tiempo miserable en nuestra cultura? Miserable, porque vamos en una espiral descendente cada vez mayor, en donde las personas no tienen una actitud, luego lo ve, medio pasa. ¿Qué nos pasa? ¿Sabe qué nos pasa? El mundo no tiene esperanza, y en donde pusieron su esperanza, donde pusieron su fe, los han decepcionado. Hay un enojo, y no estoy hablando de ninguna persona en particular, pero a veces puso su esperanza, su fe en alguna persona, no solo algún político, en alguna persona, de su familia, de los demás, y lo ha decepcionado. Y entonces la gente está enojada, y entonces pues ya no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la paga. Cristianos y de todos hay esa actitud de pleito, de conflicto, de pelea, de defender mis derechos. Aleluya. ¿Por qué? Por la manera en cómo estamos viendo la vida. Estamos viendo la vida de manera negativa. ¿Está bien el mundo? No, no está bien. ¿Está bien nuestra sociedad? No. Nuestra cultura, peor cada vez. Las autoridades, ay Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice el apóstol Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, 1, 2, 3. Cuando usted y yo tenemos una actitud positiva de fe, una actitud de esperanza, no solamente tus pensamientos van a ser más edificantes y por lo tanto estarás más sano, menos estresado, más contento, más optimista, el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces no solamente es más saludable pensar así, sino que además te conviertes en una persona atractiva a otras personas, porque no eres del club de los negativos, eres del club de los optimistas. Había un programa así hace muchos años para niños en el radio. Eres del club de los optimistas, y entonces es una persona que sonríe, que dice: buenos días, ¿cómo estás? No, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? Qué flojera, ni ganas dan de saludarlo. Dan ganas de hacer una oración. La vida es difícil. No seas presumido, no solo tú tienes problemas, todos tenemos. Y a veces no sabes ni de qué tamaño son los de los demás. Pero pensamos que porque tenemos problemas tenemos el derecho de actuar como actuamos. El único derecho que tenemos es a representar a Jesucristo, y ese es un gran privilegio. Y Cristo nunca anduvo con esa cara. Cristo nunca anduvo con esa actitud. Por eso el Señor dice: pongan sus ojos en mí, no en la vida, no en las situaciones de la vida, no en sus problemas, no en todo lo que no pueden resolver. Si no lo puedes resolver, ¿cuál es el problema? Pues ese es mi problema, que no lo puedo resolver. Por eso no puedes resolverlo, ya, déjalo en paz. Dios lo hará.
Si quiere, y si no quiere, también para eso es Dios. Alabado sea el Señor. Que Él lo resuelva o no lo resuelva, ese es su problema. Yo voy a caminar el camino puesto los ojos en Jesús, porque Él es el que me metió en esto y Él es el que me va a sacar de esto hasta el final del camino. Y cuando llegue al final, Cristo va a estar allí para abrazarme y para decirme: te amo. Por eso tengo que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tengo que poner la mira en las personas de arriba, no en las de la tierra. Porque finalmente somos personas. Tenemos que tenernos paciencia unos a otros, amarnos unos a otros, soportar. Pedro de la Cruz, donde se llaman esos individuos del diablo. Personas que les preguntas: ¿cómo estás? Pues ¿cómo quieres que esté? ¿Qué no estás viendo? O que tú dices: bueno, es que hoy no estuvo tan bueno el día. Y espérate mañana. O sea, personas negativas que le encuentran errores a Dios, a la Biblia. Es más, serían capaces de encontrarle faltas de ortografía al mismo abecedario, si pudieran. Son negativas. Su visión es negativa. Su pensamiento es negativo. A muy pocas personas les gusta estar cerca de alguien así, a menos que sea masoquista. Pero una persona negativa repele a las demás personas. Por eso el Señor quiere que transformemos nuestra mente, para que podamos vivir diferente. ¿Por qué? Porque todos queremos disfrutar de la vida. Bueno, creo nada más yo, Señor. Porque todos queremos disfrutar de la vida. Hasta el que tenga cara de palo se está haciendo, quiere disfrutar de la vida. Como palo si quiere, pero disfrutando. Todos, en realidad todos buscamos eso. Todos queremos sentir contentamiento. Todos queremos sentirnos contentos, pero no lo logramos. Todos queremos sentir y vivir con la esperanza de que tendremos un día bueno y mañana será mejor. Por eso las personas no se juntan con los negativos. Por eso, si usted dice: no tengo amigos, pues pregúntate cómo hablas, cómo actúas, qué es lo que dices. Porque a veces ni cuenta te das que eres negativo. Ni cuenta. Porque ya nos acostumbramos a esa manera de vivir, a esa manera de hablar. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Y a lo mejor no lo está haciendo en mala onda. Simplemente él no está viendo un buen día. Y lo piensa y lo dice. Y así vive ese día, que no es tan bueno. ¿Estamos acá? Pues revisa cómo la gente habla de ti, cómo te trata. Se acercan a ti, te quieren saludar, o te ven y se dan la vuelta y dicen: hoy viene el hermano refrigerador. Yo vengo con toda mi fe y me va a enfriar ahorita con sus chismes, con su negatividad, mejor ahí muere. La nueva vida en Cristo no es solo un modo de vivir diferente, sino también es el mejor modo de vivir, con la esperanza en el Señor. Las decisiones del estilo de vida, de la dirección futura, de lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieras hacer en el futuro, cómo quieres vivir, tiene que ser fundado en esta expectativa, basada en esta nueva vida que Dios nos ofrece. Una vida de fe llena de esperanza. Una vida de fe en donde Él está presente, en donde Él tiene el control, en donde Él sabe lo que hace y en donde Él estará al final del camino con los brazos abiertos para decirnos, ¿qué nos va a decir? Te amo. ¿Qué te va a decir a ti? Cada quien sabe lo que le va a decir, ¿eh? Algunos piensan que le va a decir: ¿llegaste? Sorpresa. No importa, el chiste es llegar.
¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con Salmo 31, 24. Salmos 31, 24. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos. Ejercitar la fe requiere de esfuerzo. No es un sentimiento. A veces no vas a sentir creer, porque a veces las circunstancias son tan difíciles, la vida es tan complicada que dices, ya no sé si creer. Y tienes razón. Tienes razón. A veces está tan oscuro que no ves nada allá adelante. A veces en el camino hay niebla y no ves nada al frente, aunque traigas faros de neblina. No ves nada. Lo único que hay que hacer es confiar. ¿Qué pasa cuando vas en el tráiler, en las cumbres de Maltrata, y está la neblina, todo lo que da? ¿Qué haces? Pues confiar. Confiar y avanzas. Confiar en que Dios me cuida, en que Dios me guarda, en que Dios es bueno y no tiene pensamientos de mal, sino tiene pensamientos de bien acerca de mí y acerca de todo lo demás. La Nueva Traducción Viviente en este pasaje dice: así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Desde el surgimiento del cristianismo hasta la época actual, los mártires, aquellos que mueren debido a su fe en Cristo, han representado un fuerte segmento de la población de creyentes. No han sido pocos. Pero yo me pregunto siempre, ¿por qué decidiría alguien morir en lugar de renunciar a Cristo? ¿Por qué sufriría alguien una tortura a manos de dictadores malvados debido a no querer renunciar a una creencia? ¿Por qué sufrirían personas por falta de alimentos, de agua, cuidados médicos en una misión, por ejemplo? ¿Únicamente debido a que son cristianas? No, hay muchos cristianos que no soportan. Hay muchos cristianos que se rompen a la primera. ¿Por qué? ¿Qué les impulsa a situar su fe por encima de cualquier otra cosa en la vida? Cualquier otra situación en la vida. ¿Cuál es su motor? La esperanza. Ellos saben que al final del camino todo estará bien. Ellos saben que al final del camino Cristo les dará una gran bendición. ¿Cuál otra podría ser la respuesta a esas preguntas para millones de personas? La esperanza en Cristo es lo que nos impulsa a sobrevivir. La esperanza en Cristo es lo que nos impulsa a mantenernos en el camino. La esperanza en el Señor es lo que nos permite avanzar a pesar de pronósticos que nos dejan perplejos, a pesar de pronósticos que nos dicen: usted está enfermo, usted tiene cáncer, usted tiene esta deuda, a usted le va a pasar esto. Tenemos la esperanza de que Cristo es nuestro Redentor, que Él es nuestro Señor, y aún bajo circunstancias difíciles e indescriptibles, Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control. Y entonces usted y yo vamos a tener el anhelo de ver a nuestro Salvador al otro lado del camino. Por eso nuestro corazón tiene que soportar hasta el final. No te rindas, no tires la toalla. Si vas muy acelerado, tranquis, bájale 2 rayitas. Esto se trata de permanecer. Sé constante mejor. No seas el que quiere hacer todo. Mejor sé el que siempre está. Es que no llegué, no pude porque hice cientos de cosas. No, tranquilo. Tranquilo. La vida es una. La vida es bella si la vivimos a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el asunto es cómo quieres vivir tu vida, porque tú lo decides, y para eso es el libre albedrío. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Desesperado?
desesperanzado o con la esperanza del Señor? Tienes que cambiar tu manera de ver, tu manera de pensar, para que puedas cambiar tu manera de vivir. Cuando llegues a tu último día en esta tierra, ¿cómo quieres afrontar ese día? ¿Con terror? ¿Con angustia? ¿O con la esperanza de saber que en cuanto cierres tus ojos, al otro lado del camino estará el Señor diciéndote: ven, hijo, te amo, descansa aquí conmigo? Ojo con eso. Eso no lo decide el Señor. Él ya te dio salvación. ¿Cómo vives? Lo decides tú, aquí y aquí. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. La buena noticia es que esa esperanza no tienes que esperar a que llegue ese día. Tú puedes vivirla ahora mismo. Hoy mismo puedes experimentar esa esperanza. Hoy mismo puedes entregarle tu vida a Cristo y tomar este camino de la fe con el seguro entendimiento y conocimiento de que lo que te espera, de que lo que te aguarda al final del viaje es tu Señor y Salvador para darte todo lo que te ha prometido. Acuérdate que la esperanza es donde la fe descansa. Sé un hombre de fe, sé una mujer de fe, sí, pero nunca pierdas la esperanza, porque la esperanza es el ancla que no nos deja que nos lleve la corriente del mundo, que no nos deja que nos lleve la influencia de los amigos, que no nos deja que la tentación nos haga caer más, una vez más, o caer. Pon el ancla de la esperanza en tu vida y que esa ancla nos mantenga firmes allá. Sí, ya sé que esperar duele. Esperar duele. Pero puedo poner esta mañana este ejemplo. Una mujer espera 9 meses con dolores, con achaques, con cuidados, con muchas situaciones, hasta que al final, a las 38, 40 semanas, nace un bebé. Y ese bebé es la alegría y representa la esperanza de continuar con una vida feliz. Así es la vida. Y en esta vida puedes seguir las palabras del salmista que decía: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. En Él se alegrará nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Solo en ti confiamos, mi amado Dios. Habla con Él y renueva tu esperanza. Dile: Señor, renueva mi esperanza. Ayúdame a ejercitar mi fe. Ayúdame a ejercitar mi fe. Ya no quiero vivir esta vida con pensamientos negativos, con actitudes negativas. Quiero ver a través de los ojos, de las lentes del cielo, y vivir con esperanza. Sí, me he equivocado. Sí, me he tropezado. Sí, me he caído. Pero tú siempre has estado allí. Sí ha habido lágrimas, sí ha habido dolor, pero tú siempre me consuelas. Sí ha habido carencias, sí ha habido necesidades, incluso económicas, pero tú siempre me provees. Sí, me he portado de maneras que tú no quieres que me portes, pero tú siempre me has perdonado. Sí, Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que es por tu gracia y por tu perdón que puedo estar aquí. Y solamente por el privilegio maravilloso que la gracia me concede, puedo predicar tu palabra y puedo servirte. Que mi esperanza nunca muera, Señor, porque mi esperanza es bendita en ti.
Cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Decláralo. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Levanta tus manos, iglesia, y dile al Señor: Señor, aquí está mi fe. Pongo toda mi fe, pongo toda mi esperanza en ti. En este momento, en un acto de fe, quito la esperanza de las circunstancias, del trabajo, de la provisión que tú mismo me das. Quito mi esperanza en todo lo que yo he puesto la esperanza, y la traslado directamente a tu persona. Solo tú eres digno de que yo tenga fe y esperanza en ti. Espíritu Santo, desciende esta mañana. Desciende esta mañana, aviva nuestra fe, anima nuestra fe, y que nuestra fe siga esperando, entendiendo que el Dios del universo está con nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, y cantemos al Señor juntos. Cuando la canción termine y la música se acabe, decláralo. Y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, decláralo.
Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios, sigue siendo. Canta la iglesia. Te alabaré, porque eres Dios, y como tú, no hay otro Dios. sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Decláralo. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y por siempre lo será. No importan las tormentas, no importan los problemas, no importan las circunstancias, no importan los enemigos, no importa nada. Lo único que importa es que el Señor al final del camino siempre estará allí para decirte: te amo. Y por siempre lo será. Lo será. Hácelo fuerte el Rey de Reyes. Pon tu mano sobre el que está a tu lado y ora porque su esperanza nunca decrezca. Ora por su esperanza y pídele: Señor, bendigo a mi hermano y declaro que su esperanza está viva porque tú estás vivo. Su esperanza está viva porque tú estás vivo. Señor, declaro tu gracia. Señor, declaro tu bendición. Señor, declaro tu vida en cada uno de mis hermanos. Padre, declaramos que tu esperanza permanecerá. Permanecerá, Señor, no solo en esta generación, sino en nuestra siguiente generación. Padre, tu esperanza nos sostendrá. Tu esperanza nos sostendrá, Señor. Tu esperanza nos sostendrá. A pesar de las situaciones complicadas, tú siempre estarás ahí, Dios. Tu fidelidad alcanzará y nunca se agotará, Señor. Nunca se agotará. Ahora en tu lugar, si tú nos escuchas a través de las redes sociales y estás aquí por primera vez y no has entregado tu vida a Cristo, hoy queremos hacer este llamado para que tú entregues tu vida a Cristo. Queremos guiarte a hacer esta oración de fe. Así que ahí en tu lugar, repite junto con la iglesia y di: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido que me perdones. Hoy te entrego mi vida. Y te abro mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y quédate para siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Por favor, levante su mano.